Hola a todos, mi nombre es Álvaro Castañeda, soy miembro de la LIAC. El día de hoy voy a presentar los puntos más importantes del tema de enfermedad coronaria crónica. Empezaremos hablando un poco sobre la fisiopatología. La enfermedad coronaria crónica va a consistir de todo el proceso aterosclerótico antes de que se dé el síndrome isquémico coronario agudo. Esto quiere decir que se excluye todo los eventos como el infarto del miocardio y las anginas inestables. Y se incluye todo lo anterior como la acumulación de la placa aterosclerótica en las arterias coronarias. Para hablar un poco de los síndromes coronarios agudos, el más presente que vamos a poder ver es lo que es la angina estable. La angina estable es un dolor de pecho que se ve mucho más prevalente en hombres que en mujeres, sobre todo en mayores de 65 años. Es de alta incidencia y mortalidad y el diagnóstico que se realiza es un diagnóstico clínico. En este caso, los síntomas van a indicar de que hay una estenosis de las arterias coronarias de más del 70%. Para poder identificar una angina, se utiliza de manera semiológica una herramienta llamada el cuestionario de Rose. El cuestionario de Rose permite aproximar el dolor torácico hacia entender que las características que tiene el paciente son de una angina estable. Entonces, lo primero que se preguntará es el dolor de pecho, el cual, para que sea coincidente con una angina, deberá ser retroesternal, en el lado izquierdo sobre todo. Luego, ubicar el dolor y ver si es que aparece al ejercicio, ya sea al caminar en un terreno plano o al subir escaleras. Luego hay que preguntar qué es lo que se hace cuando aparece el dolor y verificar si es que el dolor cede con el reposo. Y hay que ver cuánto es lo que dura el dolor. Lo esperable para una angina estable es que el dolor dure menos de 10 minutos. Entonces, ¿cómo vamos a identificar una angina típica? La angina típica es el 10 a 15% de las anginas estables y va a estar caracterizada por tres criterios específicos. Tenemos número 1, el disconfort opresivo en el tórax anterior, que puede estar irradiado en cuello, hombro o brazo izquierdo. Luego tenemos el segundo punto, que es precipitado por un esfuerzo físico o un estrés emocional. Y por último tenemos que el número 3 alivia con reposo o nitrados en 5 minutos, de manera rápida. Si lo queremos clasificar de otra manera, ya sea porque no llegue a cumplir estos tres criterios, tenemos el caso de la angina atípica. La angina atípica va a ser aquella angina estable que solamente cumpla con dos criterios de estos tres que hemos mencionado. Mientras que si es que cumple uno o ningún criterio, se le denominará el dolor torácico no anginoso. Luego tenemos una clasificación realizada por The Canadian Cardiovascular Society. Esta clasificación lo que hace es, va a poner un número a la severidad de la angina. Y recordemos que mientras más avanzada sea la angina, más severa será, mayor signo de enfermedad. Entonces tenemos la clase 1, en el cual la angina solo se va a ver en casos de actividad estrenosa o prolongada, que vaya a ser un esfuerzo más del normal y que sea sobreordinario o extraordinario para nuestras actividades diarias. Luego tenemos la clase 2, que es una limitación de las actividades, pero muy leve, que se da la angina solamente con las actividades vigorosas, actividades físicas vigorosas. Luego tenemos la clase número 3, que vamos a tener síntomas todos los días con las actividades del día a día. Por ejemplo, y esto va a llevar a lo que sería una limitación marcada de nuestros quehaceres funcionales. Y por último tenemos la clase 4, que ahí sí hay una inhabilidad total de realizar cualquier actividad y que lleve a ser una angina. O también el caso de que haya angina al reposo, sin ningún tipo de esfuerzo físico. Esto va a llevar a una limitación severa. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una enfermedad coronaria crónica? Tenemos 5 pasos para poder determinar que un paciente está teniendo este tipo de escenario en su historia clínica. Primero tenemos que evaluar los síntomas y descartar que el paciente tenga una angina estable o un infarto de miocardio. Luego tenemos que considerar
alguna comorbilidad y también considerar la calidad de vida del paciente. Luego debemos apoyarnos de los exámenes auxiliares y descartar que el paciente esté pasando por una insuficiencia cardíaca. Luego tenemos que evaluar la probabilidad pretest de la enfermedad arterial coronaria, y eso se realiza con scores, y los scores van a tener en cuenta lo que es la edad, el tipo de dolor y la probabilidad de otro diagnóstico. Por último tenemos algunos tests diagnósticos que van a ser los que se realizan de manera rutinaria en los pacientes con los cuales hay una alta sospecha de que tengan enfermedad coronaria crónica. Y en estos podremos determinar con seguridad si es que es realmente existente esta enfermedad o esta situación en ellos. Al haber nosotros realizado la probabilidad pretest de la enfermedad arterial coronaria, vamos a poder determinar si es que la probabilidad del paciente de tener o no tener esta patología. Si la probabilidad es baja de manera clínica y no se tiene una sospecha muy alta, entonces se va a optar por un examen o un test diagnóstico no invasivo. En este caso va a ser la angiotem, una tomografía. Sin embargo, si la probabilidad va a ser alta y tenemos una gran sospecha de esto, vamos a realizar lo que es la angiografía, que es un procedimiento invasivo. Y aparte de eso se puede realizar alguna prueba de estrés farmacológica. Para el diagnóstico, por ejemplo, de aterosclerosis subclínica, que no presente ningún tipo de síntoma, podemos usar lo que es la puntuación cardiovascular integral de Fuster-Biwat. Es integral porque se tiene en cuenta dos aspectos extras, que sería la glucosa y el colesterol en ayunas. Y el BWAT viene a ser un acrónimo para lo que es blood pressure o presión arterial, el de ejercicio, weight o peso, alimentación y tabaquismo. Y además de esto se puede apoyar de algún examen como vendría a ser el score de calcio coronario, el grosor de la túnica íntima de las carótidas o la angiografía coronaria. Luego hablaremos sobre el tratamiento. La estrategia de tratamiento es principalmente ver los estilos de vida del paciente, darle y proporcionarle un tratamiento médico óptimo y, en última instancia, si es necesario, realizar una revascularización. Entonces, en primer momento, uno de los objetivos es aliviar la angina, que puede generar disminución de la calidad de vida del paciente. Entonces, en primera línea vamos a tener los nitratos de acción corta, que se le va a añadir según los síntomas que tenga otro fármaco más. Entonces, para bajar la frecuencia cardíaca, lo que se usa son los beta bloqueadores o los calcio antagonistas. Sin embargo, si el paciente tiene la frecuencia baja, se le da calcio antagonistas dihidropiridínicos. En el caso de que la angina tenga un score mayor a 1 en la clasificación de severidad de angina que vimos previamente, entonces se le da un beta bloqueador más un calcio antagonista dihidropiridínico. Si estos fármacos no logran calmar la angina, se tienen algunos medicamentos de segunda línea en los cuales destaca, por ejemplo, la ranolazina. Y luego, aparte de aliviar la angina, es importante tratar de prevenirla. Dos puntos muy importantes es el manejo de los estilos de vida y el control de los factores de riesgo, sobre todo los modificables. Y esto se puede también incluir con un tratamiento médico, como por ejemplo la aspirina, las estatinas y algunos fármacos antihipertensivos como IECAS o ARA2. En algunos casos se deberá considerar lo que vendría a ser la revascularización con un stent o con una cirugía que es el CABG. Luego tenemos por último el pronóstico. El pronóstico puede verse alterado o va a ser un mal pronóstico en caso de pacientes que se determine que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo sea menor del 50%. Y también podemos verlo en pacientes que van a tener la alteración de la arteria coronaria izquierda o más de un vaso coronario. Eso vendría a ser todo lo que hemos visto y repasado sobre la enfermedad coronaria crónica. Muchas gracias por la atención brindada.